la prédica de esta tarde, la enseñanza de esta tarde: Jesús, Cordero y León. Amén. Jesús, Cordero y León. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 14. Dice la Biblia. Quiero, hermanos, que tratemos, me presten ustedes 40-45 minutos de sus 7 sentidos. Amén. Son 5, pero están los sentidos el discernimiento y el otro es el don de sospecha. No, realmente présteme todo su sentido este tiempo que vamos a estar acá, y vamos a tratar de desentrañar la gloria de este pasaje. La gloria de este pasaje. Amén. Dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 14: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Quiero detenerme acá. Como es tan largo el pasaje, quiero hacer algo diferente en esta tarde. Quiero ir poco a poco explicando un poco para que vayamos teniendo una idea de lo que es este pasaje y de lo que representa este pasaje. No pretendemos ser exhaustivos en explicar este pasaje, solo queremos ponerles en perspectiva de lo que allí se narra, y luego que tengamos la perspectiva correcta de lo que allí se narra, exaltar, extraer estos dos valores de nuestro Señor, estos dos títulos de nuestro Señor, visto como Cordero y como León. Juan ve en el capítulo 5, dice la palabra del Señor, que en el capítulo 4 ve la sala del trono, donde está el Señor sentado, un trono, y el Señor ahí sentado. Y en el capítulo 4. En el capítulo 5 dice la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, y escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, guarden esta expresión, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí hay una imagen bastante digamos, familiar para la iglesia de aquel momento. Quiero que sepan que el Apocalipsis, como otros libros de la Biblia, no fue escrito para complicarle la vida a la gente, diciéndolo en buen ahora. No es un libro escrito para ocultar la verdad, sino para revelar la verdad. Es un libro escrito en un lenguaje que para nosotros resulta un poco raro, porque hay imágenes, hay figuras del lenguaje que han caído en desuso, que no se usan hoy día, imágenes que guardan mucha relación con el diario vivir del momento en que fue escrito el libro de Apocalipsis, pero que ahora no nos resultan familiares. Yo les voy a poner un ejemplo, y creo que este ejemplo se lo puse en alguna ocasión. Uno va por los Estados Unidos de Norteamérica, por cualquier lugar de los Estados Unidos de Norteamérica, va guiando un coche o va dentro de un coche, y de pronto en la carretera, a lo lejos, ves una M muy grande. Es el logotipo de McDonald's. Entonces, cuando uno ve esa M, para uno es familiar, para cualquier persona es familiar de este tiempo, ese logotipo. Uno sabe qué cosa es McDonald's. McDonald's es una cadena de comida rápida que está matando a la gente por el mundo entero. Y nosotros no tenemos que ir a la universidad, o no tenemos que dar una clase de historia,
ni tenemos tampoco que ser arqueólogos para saber qué cosa es McDonald's. Quizás cuando pasen 2000 años, como ya han pasado, ahorita ya se van a cumplir 2000 años del libro de Apocalipsis, las próximas generaciones, si McDonald's no existe para ese tiempo, espero que no, y si el Señor no ha venido, pues entonces ese símbolo de esa M, si en algún lugar se encuentra, en alguna excavación arqueológica o en algún lugar, algún sitio histórico que se preserve para aquel tiempo, pues ya tendrán que entonces hacer un análisis, un estudio de que era una cadena de tiendas que hace 2000 años existía. Lo que para nosotros es hoy muy familiar, para los habitantes de la tierra, de aquí a 2000 años, si el Señor no ha venido por su pueblo, pues ya no será tan familiar. Esto es lo mismo que acontece con el libro de Apocalipsis. Hay imágenes en el libro de Apocalipsis que a nosotros nos parecen raras, nos parecen difíciles de entender, porque no se asocian con nuestra vida, no se asocian con lo que nosotros manejamos en el día a día. Pero la Biblia y el Apocalipsis también es un libro que tiene figuras, que tiene imágenes que guardan mucha relación con el día a día de las personas para quienes fue dirigido el libro de Apocalipsis. Y la primera imagen que nosotros encontramos acá es la imagen del Señor sentado, Dios el Padre, sentado en un trono. Y dice la palabra de Dios que tenía en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, un documento sellado con 7 sellos. Lo que hoy nosotros conocemos como un libro, perdón, que me salga del foco. Lo que hoy nosotros conocemos como un libro no es lo que antes se conocía como un libro. Antes los libros eran rollos de papiro, ¿verdad? Y entonces no se abrían como nosotros los abrimos ahora, sino que se desenrollaban. ¿Y qué sucede, hermanos? Que cuando estos libros eran un documento oficial expedido por alguna autoridad civil, pública, militar, de cualquier índole, pues estos libros solían tener sellos. Mientras más sellos tenían estos libros, pues, o estos documentos oficiales, pues mayor era el rango de oficialidad, por decirlo de alguna manera, del libro en cuestión o del documento en cuestión. Lo otro que es importante notar es que ese sello, que pudiera ser un sello real, el sello de algún general, el sello de alguna autoridad judicial, no podía ser abierto por una persona de rango inferior a quien había sellado el documento. No sé si me estoy haciendo entender. Si era el rey el que había sellado, si el sello que estaba en el documento era el sello del rey, nadie inferior al rey podía desatar ese libro, romper ese sello y abrir el libro. Entonces, esta es la imagen profética que nosotros encontramos acá. Encontramos un libro en las manos de Dios. Luego, cuando nosotros leemos más allá en el pasaje, encontramos, hermanos, que este libro, cuando comienzan a desatarse los sellos de ese libro, comienzan a ocurrir acontecimientos en la historia. Son acontecimientos en la historia. En el libro de los profetas, encontramos también esta imagen profética de un libro que se desata, y cuando se comienza a desarrollar ese libro, comienzan a ocurrir acontecimientos o comienzan a anunciarse proféticamente acontecimientos. Encontramos también en el libro de los Salmos, capítulo 31, donde el salmista dice: en tus manos están mis tiempos. Entonces hay evidencias bíblicas que nos permiten llegar a la conclusión de que este libro es el libro de los tiempos de Dios. De que Dios tiene los tiempos y las sazones, de que Dios tiene todos los acontecimientos de la historia en su mano. Nosotros hemos predicado en este lugar, hemos enseñado acerca de la doctrina bíblica de la providencia de Dios. Cuando nosotros, y que venimos de países muy católicos, ¿verdad?
hablamos de la divina providencia. ¿Qué cosa es la divina providencia? Es muy triste que en la Iglesia Católica se mencione más esa palabra que en la Iglesia Evangélica. ¿Qué es la divina providencia? ¿Qué cosa es la providencia de Dios? No es lo mismo decir que Dios es un Dios proveedor a decir que Dios es un Dios providente. Dios proveedor es el Dios que provee nuestras necesidades, pero el Dios providente, o sea, cuando se habla de la providencia de Dios, no solo se habla de la capacidad que Dios tiene de proveer las necesidades de sus criaturas y de su creación, no, sino que se va más allá. Cuando se habla de la providencia de Dios, se habla del poder, entre otras cosas, del poder que Dios tiene de hacer que todo lo que acontece en la historia y la combinación de sucesos que acontecen en la historia y los resultados de los sucesos que acontecen en la historia se entrelacen y se combinen y que todo resulte para el cumplimiento de su propósito eterno. Eso significa que Dios tiene todo en su mano y que todo va a desembocar en el cumplimiento del propósito que Dios tiene en las edades. Dios tiene un plan eterno y ese plan eterno sí o sí se va a cumplir porque nuestro Dios es un Dios soberano y la palabra del Señor dice: mi consejo permanecerá, dice el Señor. Entonces esa es la providencia de Dios y encontramos aquí una imagen muy elocuente a Dios con un libro en la mano. Dice la palabra de Dios y ese libro tenía 7 sellos. Ahora hay un problema y es que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y dice la Biblia: y lloraba yo mucho. Mi pregunta es: ¿por qué lloraba? ¿Por qué lloraba Juan cuando mira y ve que nadie podía tomar el libro de los tiempos de Dios y romper sus sellos y desenrollar el libro? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso Juan lloraba porque tenía una curiosidad escatológica o una curiosidad por conocer el final de los tiempos que no estaba siendo satisfecha? ¿Cuál era la razón por la que Juan lloraba? Nosotros queremos saber lo que va a pasar al final de los tiempos. Eso lo queremos saber, claro. Pero ¿acaso era esto la razón por la que Juan lloraba al ver que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro de los tiempos, del propósito de Dios y desatar sus sellos? En realidad, ¿piensan ustedes que Juan lloraba simplemente porque quería ver lo que había dentro del libro y nadie podía abrir ese libro y él no podía mirar, y como no podía mirar se sentía frustrado y estaba llorando? No, hermano. El llanto de Juan tiene su causa en algo mucho más profundo. Y es que el hecho de que el libro que está en las manos de Dios, que hace el libro de los propósitos de Dios, no pueda desenrollarse, equivale a que los propósitos de Dios en la historia no puedan cumplirse. Sería un caos universal. Sería el mayor de todos los caos posibles el solo hecho de pensar que los propósitos de Dios no se cumplan en la historia. Sería un caos horrible el pensar que todo lo que está pasando por un azar descontrolado y loco y sin sentido. Sería la peor de las noticias el llegar a creer alguna vez que todo lo que le está aconteciendo en nuestra vida no tiene sentido. Uno de los grandes consuelos que tiene el creyente en Cristo Jesús es saber que todo lo que le acontece obra para bien, obra para el cumplimiento de los propósitos eternos. Piense solamente por un minuto que todas las vicisitudes, que todas las pruebas que usted está atravesando en su vida no están sirviendo para absolutamente nada. Piense por un momento en que todo el sufrimiento
que usted está viviendo, que usted está experimentando, no está sirviendo para absolutamente nada. Y el Dios a quien usted está sirviendo no es poderoso para salvarlo y para librarlo en medio de todo lo que usted está viviendo. Piense por un momento nada más en el hecho de que Dios no es un Dios de propósitos, y si es un Dios de propósito, no es capaz de cumplir su propósito en su vida. Piense nada más por un momento en qué base tendría esta promesa cuando dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios no tuviera el poder de hacerlo, miren, escúchenme bien, hermanos, les voy a dar un consejo. Si eso es así, salgamos corriendo de aquí, que no vale la pena adorar a ese Dios. No vale la pena servir a un Dios que no nos puede cuidar, que no nos puede librar, que no nos puede salvar. No vale la pena servir a un Dios que no tiene el poder de librarnos de las manos de Satanás. No vale la pena servir a un Dios, hermanos, que no tiene el poder de hacer que todo lo que nos acontezca tenga un sentido, bendito Dios, para su gloria y para nuestro beneficio eterno. Oh, hermanos, qué consuelo tan hermoso, qué consuelo tan hermoso el poder ver a Dios obrando en medio de todo lo que vivimos. Qué esperanza tan firme el poder saber que mi vida está en las manos de Dios. Hermanos, que no me acontece nada, que aún los cabellos de mi cabeza están todos contados, que no cae un pájaro, dice la palabra del Señor, no cae una hoja, no cae una hoja de un árbol sin el consentimiento de Dios. Qué hermoso, qué glorioso es poder ver a ese Dios que está sentado en el trono, pero no en un trono lejano y distante y ajeno a todo lo que ocurre en la historia, sino que todos los acontecimientos de la historia están en sus manos. Bendito Dios, están en sus manos. Oh, hermano, qué gloria, qué felicidad podrá ser llegar al cielo y mirar por el camino por donde hemos sido traídos hasta ese mismo momento y ver que todo tuvo sentido, que cada lágrima, que todas nuestras lágrimas fueron recogidas en su redoma, que nuestros pecados, hermanos, que nuestros fallos, bendito Dios, que nuestros tiempos, esas temporales caídas que tuvimos, esos valles de lágrimas, esos valles de sombra de muerte que pudimos atravesar por la gracia de Dios, todos sirvieron para el cumplimiento del propósito eterno, hermanos, que es la formación de la imagen de Dios en nosotros. Qué glorioso es saber eso. Ahora, ¿por qué eso es posible? ¿Por qué ese libro no se quedó sin desenrollar? No sé si me estoy haciendo entender acá. Dice la Biblia que lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro. Recuerden, hermanos, que la imagen acá es que nadie que no tenga el mismo rango, la misma naturaleza del que selló el libro puede abrir los sellos, ni siquiera mirar el libro. No hay nadie, dice, no se encontró ninguno que fuera hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y en el original griego la expresión literal es, deja de llorar. Deja de llorar, gloria a Dios. Yo no sé por qué tú has llorado, por qué podrás estar llorando. No sé cuáles son las razones por las que alguna vez te hayas sentido desesperado. Pero la palabra del Evangelio es, deja de llorar. Deja de llorar. ¿Sabes por qué podemos dejar de llorar? ¿Sabes por qué todas nuestras lágrimas pueden ser enjugadas hoy y serán enjugadas en la eternidad? Dice, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios por el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido. Ahora, ¿en qué consiste su victoria? Dice, y miré, y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese león de la tribu de Judá, dice la Biblia, es un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No puedo explicarlo todo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué hermosa alabanza en el cielo. ¿Cuántos alguna vez escucharon el cántico nuevo? ¿Alguna vez? Vamos a hacer un cántico nuevo. ¿Alguna vez? ¿Nunca nadie escuchó eso en la iglesia? Vamos a hacer un cántico nuevo. Entonces dicen los ángeles, y ahí se agarraban en la escuela de los ángeles y se iban a hacer el cántico nuevo. Hermano, el cántico nuevo en la Biblia no es otra cosa que el evangelio eterno. El cántico nuevo en la Biblia no es otra cosa que el evangelio eterno. Y cantaban un cántico nuevo. Dice la palabra de Dios, diciendo, el cántico nuevo tiene un contenido. No es decir algo que nunca has dicho, ni cantar en una nota que nunca se ha cantado. El cántico nuevo es este: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El cántico nuevo en la Biblia no es otra cosa que el evangelio eterno, hermanos. Qué paradójico es esto. El cántico nuevo en la Biblia no es otra cosa que repetir la vieja historia de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió y se ha sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros y ha de regresar, bendito Dios, en gloria. Ese es el cántico nuevo, hermanos. Quiere decir que no hay nada nuevo fuera del evangelio eterno. No hay nada nuevo fuera de la vieja historia, bendito Dios, por la cual nosotros hemos sido hechos salvos. Ahora, fíjense, hermanos, en la gloria de este pasaje. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo es digno de abrir el libro. ¿Y por qué es digno de abrir el libro? Bueno, alguien pudiera decir, porque Jesucristo es Dios. Eso está bien, pero no es lo que dice la Biblia. Y si no es lo que dice la Biblia, no tengo derecho a enseñarlo. ¿Qué usted está diciendo, que Jesucristo no es Dios? No, yo no estoy diciendo eso. Jesucristo es Dios eternamente para siempre. Pero la Biblia no dice que Él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos porque es Dios, aunque sabemos que es Dios. La Biblia dice que Jesucristo es digno, el Cordero que fue inmolado, es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Dice la palabra del Señor. Dice, miré aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces, la razón por la cual Jesucristo es digno es porque ha vencido en la cruz del Calvario. ¿Y por qué la cruz del Calvario? La muerte y la resurrección de nuestro Señor en la cruz del Calvario, hermanos, es el detonante para que el libro de la historia, el libro de los tiempos de Dios, el libro de los propósitos eternos de Dios pueda ser abierto. Hermanos, escúchenme bien, porque todos los acontecimientos de la historia tienen su explicación en la cruz del Calvario. La Biblia dice que a Dios le ha placido reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Lo que para nosotros hoy no tiene sentido, un día, cuando nosotros podamos conocer como hemos sido conocidos, podremos entender todas las cosas a la luz de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estoy tratando de decir es que de una o de otra manera, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección es lo que le da sentido a todos los acontecimientos de la historia. Y no solamente a todos los acontecimientos de la historia, a todos los acontecimientos de tu historia personal. Todo lo que te ha acontecido, todo lo que te acontece, escuchen bien esto, hermano, esto es una gran verdad. Y todo lo que te ha de acontecer tiene su sentido y tiene su porqué y su por cuánto cuando nosotros podemos verlo a la luz, bajo la luz de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, habiendo tenido esta explicación, vamos a mencionar estas dos cosas.
Primeramente, que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Y en segundo lugar, que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado. ¿Cuán excluyentes, por decirlo de alguna manera, o cuán contradictorios parecen estos dos títulos del Señor? Cuando hablamos de que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de su poder, de su fuerza, ¿sí o no? Estamos hablando de su ira. La imagen de un león es la imagen de la ira, del poder, de la fuerza. Y todo esto es verdad acerca de nuestro Dios. La Biblia dice que nuestro Dios está irado todos los días contra el impío. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Entonces nuestro Dios es el león de la tribu de Judá. Pero qué glorioso es, hermanos, el hecho de que a la vez que nuestro Señor es el león de la tribu de Judá, sin dejar de ser el león de la tribu de Judá, es el Cordero de Dios que fue inmolado. Hermanos, quiero decirles algo. Y esto es lo más dulce que yo puedo decir en mi vida, lo más dulce que puedo pensar es esto. Nuestro Señor Jesucristo, escuchen esto, hermanos. Vas a pasar la eternidad sabiendo esto. Vas a pasar la eternidad experimentando la verdad de esta declaración. Nuestro Señor Jesucristo es el ser más admirable de todo el universo. ¿Usted oyó eso? Nuestro Señor Jesucristo es la persona más hermosa y más admirable de todo el universo. El universo existe para dar gloria y para dar testimonio acerca de la persona del Señor Jesucristo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que ha sido creado, esas hermosas flores que crecen en lo más recóndito del monte, donde nunca nadie las va a ver, se levantan por la mañana, crecen en la mañana con hermosísimos y muy vivos colores, y a la tarde se secan y mueren sin que el ojo humano les pueda ver. Y uno diría, qué derroche de hermosura, qué derroche de color. Dice la Biblia que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Uno piensa, ¿por qué tanto derroche? Esta hermosura, y mientras más metido al monte, donde el hombre no puede llegar, más hermoso se ve todo, más hermoso. Ves aquel río, ¿verdad? Aquellas aguas de aquel río cayendo en caída libre, aquellas cascadas hermosas, aquel lugar paradisiaco, escondido de los ojos del hombre, donde el hombre todavía no ha podido tocar y dañar. Y uno dice, ¿y toda esta hermosura por qué? ¿Toda esta hermosura para qué? Toda esa hermosura, hermano, bendito Dios, existe y ha sido creada para proclamar la hermosura de la persona, más admirable, más bella de todo el universo, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto le va a parecer muy poético, pero yo no quiero ser poético, yo quiero ser realista. El Señor Jesucristo es la persona más hermosa, más admirable de todo el universo. Ahora, mi buena pregunta aquí es, ¿y por qué? ¿Qué hace de Jesucristo el ser más admirable de todo el universo? En realidad, lo que he querido esta tarde es responder esa pregunta. Lo que quisiera esta tarde es responder esta pregunta. ¿Por qué Jesús es la persona más admirable de todo el universo? Yo quisiera responder de esta manera. Porque en Jesús hay una conjunción de excelencias diversas que solo se encuentran en Cristo y en nadie más. Hay una, déjenme usar la palabra, admirable conjunción de cualidades, excelencias morales esenciales que solo se encuentran en Cristo y en nadie más. Alguien lo diría de otra manera. Jonathan Edwards, un predicador del siglo XVII, un hombre que fue usado en uno de los avivamientos más grandes de la historia de los Estados Unidos,
decía, una compleja, en Cristo hay una compleja, miren cómo decía Jonathan Edwards, una compleja y hermosa armonía de cualidades morales y esenciales que hacen de Cristo un ser absolutamente único e incomparable. Ustedes han oído hablar acerca de la hermosura de la santidad. ¿Qué significa la hermosura de la santidad? Bueno, cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, y quiero que me escuchen bien, generalmente cuando se habla de la santidad de Dios se piensa solo en el hecho de que nuestro Dios no peca y no hace pecar a nadie. Eso es verdad. De que nuestro Dios está aislado del pecado y no tiene relación con el pecado. Eso es verdad. Pero cuando se habla de la santidad de Dios a la luz de la Escritura, no solo se habla de eso, se habla de algo más. Cuando se habla de la santidad de Dios, se habla del hermoso conjunto de todas sus virtudes morales y esenciales. Puedo poner un ejemplo. Hay personas que son determinadas y que son fieles a sus principios, ¿sí o no? Y eso es una buena cualidad. Pero a la vez, cuando manifiestan sus principios, lo hacen de una manera grosera, déspota, ¿verdad? Poco considerada. Entonces uno mira una parte buena y dice, tiene esta parte buena, pero tiene esta parte mala. Al final, el conjunto de la persona no es admirable. ¿Verdad que sí? Hay personas que no. Hay personas que tienen una forma afable, cariñosa, cuidadosa, pero son como el camaleón. ¿Sabe qué cosa es un camaleón? En mi país el camaleón es aquel lagarto que se pone del color del palo donde esté arrimado. Entonces en unos lugares piensa de una manera, en otros piensa de otra, y son como el camaleón que cambian de color. Entonces, por un lado tienen una buena forma de tratar a las personas, pero no tienen principios y no defienden sus principios. Entonces no es una persona admirable. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? ¿Por qué Jesús es la persona más admirable, hermosa de todo el universo? Porque todas las virtudes de la persona de Jesús forman una gloriosa y admirable armonía de cualidades, hermanos, que solo se encuentran en la persona de Jesús y en nadie más. Por eso le hacen la persona más especial del universo. ¿Usted entendió eso? Mire, hermano, déjeme ver cómo yo se lo pongo. Déjeme ver cómo yo se lo pongo. Hablemos de la fiereza del león y de la mansedumbre del cordero. ¿Cómo es que pueden convivir dos cosas que parecen irreconciliables en otra persona? La fiereza del león y la mansedumbre del cordero. Decía alguien, son virtudes que son irreconciliables entre sí, pero que conviven en perfecta armonía solo en la persona de Jesús y en nadie más. Hermanos, nuestro Señor es fuerte y majestuoso, y horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Sin embargo, dice la Biblia que murió en debilidad. Dice en 2 Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Hermanos, el león de la tribu de Judá, aquel que es terrible en santidad, temible en santidad, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que tiene todo el poder sobre todos los mundos, sobre todo el universo, sobre cada espacio, hermanos, del universo, el Dios que puede decir en cada recóndito e insospechado lugar del universo, eso es mío, dice la palabra de Dios, que en algún, digamos, miserable lugar de una partícula de su creación llamada planeta Tierra, dice la palabra de Dios que murió en debilidad. ¿No les parece eso glorioso? Hermanos, nuestro Dios es tierno y es compasivo y es misericordioso, y a la vez se aira terrible y temiblemente. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 6 versículo 18. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
Qué impresionante. No dice de la ira del león, de la ira del cordero. En Cristo se conjugan una condescendencia infinita con una ira y un enojo infinitos. En Cristo se conjuga una justicia infinita con una misericordia infinita. Todos nosotros nos volvemos lo que amamos, pero Él se volvió lo que aborrece por amor de nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, piensen esto. Cada quien se vuelve lo que ama. ¿Por qué los rockeros se visten como se visten? ¿No se han fijado cómo se visten los rockeros? Se visten de negro, así, con pelo todo largo. Mientras más sucio, más mola. Porque una persona termina convirtiéndose en el objeto de su amor o en el objeto de su adoración. O sea, si tú aprecias algo, tú te terminas convirtiendo en eso. Por eso los seguidores de Hitler, los supremacistas blancos, esos, ven cómo se visten y ven cómo andan y las consignas que dicen y su forma de ser, porque uno termina convirtiéndose uno termina convirtiéndose en lo que ama. Cuando hay una persona que es muy influyente en tu vida, tú copias muchos rasgos de su personalidad, de la forma de hablar, de la forma de vestir, ¿sí o no? Sin embargo, nuestro Señor fue exactamente lo contrario. Nuestro Señor aborrece el pecado. Y dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hermano, qué increíble es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso no me causa ningún problema creer que esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No me da ningún trabajo creer que el contenido de la vida eterna, hermano, va a ser admirar la persona maravillosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que a veces, digamos, cuando estamos predicando, estamos enseñando cosas que son verdades paralelas, que parecen no poder, la palabra es reconciliarse entre sí mismas en nuestra mente, pero siempre le decimos, hermano, confíe, deje que la fe tiene que actuar. Donde la razón no puede tomar las cosas, la fe sí la puede tomar. La Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, las cosas que para nosotros son irreconciliables en nuestra mente, pero que son verdades bíblicas, no podemos dejar de creerlas porque no las podamos reconciliar en nuestra mente, porque en la mente infinita de Dios sí se pueden reconciliar. Dios es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Dios hace lo que quiera hacer y salva a quien quiera salvar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios es soberano. Pero hay otra verdad que enseña la palabra de Dios. ¿Y qué es la otra verdad? Que el hombre es responsable por su salvación. El hombre es responsable. Pero si Dios es soberano y Dios hace lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, y al que quiere endurecer, endurece, dice la Biblia en Romanos capítulo 9, y tendré misericordia del que quiera tener misericordia, dice la Biblia en Romanos capítulo 9. Entonces el hombre no es responsable, no. La Biblia dice, para que toda boca sea tapada y todo hombre sea hecho responsable delante de él. Entonces son dos verdades que parecen no reconciliarse, pero tenemos que creerlas. ¿Por qué tenemos que creerlas? Porque la Biblia las enseña. Entonces tenemos a un Dios que cuando nosotros observamos su naturaleza, observamos las virtudes de su ser, los atributos morales esenciales de su ser, nos damos cuenta sus cualidades como persona, que hay en él, conviven en él cualidades que en otra persona serían irreconciliables, pero en él no, porque su persona es maravillosa, ¿verdad? Su persona es maravillosa. Nuestro Señor, como león, o sea, como cordero, es tierno, compasivo y misericordioso, pero a la vez su ira se inflama por toda la eternidad, atormentando eternamente a los impíos. Escuche bien, voy a volver a decirlo. Nuestro Señor es tierno,
compasivo y misericordioso, y a la vez su ira se inflama por toda la eternidad, atormentando eternamente a los impíos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Dice, y será atormentado, hablando de Satanás, con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios y del Cordero. Usted nunca ha escuchado que hay personas que dicen: el infierno es tan terrible porque Dios no es fake. Yo quiero decirle que eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué usted dice? Que Dios está en el infierno. Dios está en todos lados. No hay un lugar donde Dios no esté. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el humo de su tormento sube delante de la presencia del Cordero de Dios. Eso lo dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo puede ser ese Cordero tierno, compasivo y misericordioso, y a su vez contemplar por una eternidad el tormento eterno de los impíos, en una ira que se inflama por toda la eternidad? Nuestro Dios es tierno, compasivo y misericordioso, y a la vez pelea contra los adversarios y los vence. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Ese terrible y temible Cordero pastoreará tiernamente a los suyos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 al 17 dice: ya no tendrán hambre ni sed. Hermano, mire esto que hermoso está. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero. ¿Cuántos saben quién es ese Cordero? Dice: el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ese Cordero que dice la palabra de Dios que los impíos caerán bajo la ira del Cordero. Ese Cordero que será el temor y el terror de los reyes de la tierra. Y los hombres le dirán a los montes: caed sobre nosotros y ocultarnos de la ira del Cordero. Dice la palabra de Dios que nos pastoreará, que te pastoreará y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Qué hermosa la persona, hermano, de nuestro Señor Jesús. No en balde en el libro de los profetas se dice que su nombre es admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Su nombre es admirable. Vamos a orar al Señor. Padre, tú eres hermoso. Tú eres el Cordero y eres el León. ¿Cómo en ti, Señor, confluyen estas virtudes, estas cualidades de ser fiero, terrible, poderoso y a la vez ser tierno, compasivo, amable, misericordioso? Tú eres la persona más hermosa del universo. La persona que amamos, Señor, que amamos, que amamos. El Cordero nos pastoreará, nos pastoreará. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esa canción.